No se van a librar de nosotros tan fácilmente. Por ahí, bueno, cambian la película y ven otra cosa más interesante, claro. Siempre hay cosas más interesantes. Pero esto me resulta muy interesante a mí y a mucha gente, seguramente. Y hay gente que no le interesa. Está en su derecho. Así que bueno, bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas 32. Obviamente, todos dicen el mismo título, ¿no? Lo único que cambia es el rótulo, el número. Pero debería poner por tema, derivación de función compuesta, teorema de Schwarz, no importa. Búsquenlo, esto despierta la curiosidad. A ver qué tiene, qué sé yo, derivación de funciones y variedad 19, qué sé yo, no me acuerdo yo. Fíjense en el canal, para eso está. Para eso lo hago. Eh, bueno, dije en el anterior video eh, para beneficio de ustedes, claro, que voy a dar una serie de reglas, bueno, en realidad un par de reglas, acorde a la guía que estamos haciendo ahora, claro. Para poder hacer la derivación, o sea, sacar las derivadas parciales de una composición de funciones. ¿Mm? O sea, aplicar la regla de la cadena como dice el título, de funciones bivariadas. Es decir, voy a dar una serie de reglas para poder sacar las derivadas parciales de la composición entre una función escalar f y una función vectorial g vector. Y esas reglas nos van a servir para hacer los ejercicios que después voy a mostrar obviamente en la guía, en pantalla. Obviamente existen otro tipo de composición de funciones, pero qué sé yo voy a hacer solamente acá, por lo menos en este canal, composición de una función escalar, z igual a fxy, con una función g vector gxy que tiene dos componentes, como vimos antes. Después sí hay composición de otras índoles, como por ejemplo componer dos funciones vectoriales y qué sé yo, ya después lo voy a dar en el canal, eso es más sofisticado para gente de ingeniería exacta, pero bueno, está bien. Eso existe, pero no lo voy a dar acá. Simplemente voy a dar una regla muy didáctica, muy simple, muy breve, rápida, para poder hacer los cálculos, inclusive en el examen, de sacar las derivadas parciales de una composición de funciones, ¿no? Una composición de dos funciones donde una es una función escalar y la otra es una función vectorial. Ese tipo de composición. Bueno, vamos. La regla dice así. Bueno, supongamos como antes. Tenemos una z que depende de x e y, ¿no? Una función, es una función escalar. Una función escalar significa que una función numérica, que da un número real, no se descompone en dos o más componentes, no es un vector, claro. Una función escalar, zfxy, y después tengo una función g vector, bueno, sí, una función g vector que sí, depende de u y de b. ¿Mm? O sea, esta es una función que depende de u y de b, y esta es una función y que depende de u y de b. Muchas veces en los libros, en los apuntes, en las guías, no me dan así la función g vector, me lo ponen así en forma paramétrica. X, me quedan una función u y b y una función u y b. Así entre llaves. Me lo ponen así. O me lo ponen de esta forma, o me lo ponen de esta otra forma con llave, así, como si fuese un sistema ecuacional. O sea, me lo ponen en forma paramétrica. Es decir, esto es en realidad puesto en forma vectorial y esto en forma paramétrica, lo mismo, es equivalente, lo mismo, es igual. Pongo de diferentes formas, pero es lo mismo. Bueno, se supone de que, dadas estas dos expresiones, yo quiero lograr la composición de f con g vector. Bueno, la composición la llamamos h, que es f compuesta con g u de b. Bueno, esta es la composición.
Esta composición va a ser una nueva función, la llamo h, y que va a depender de dos variables independientes, u y b, punto. Entonces, sin armar la composición de funciones, y se sobreentiende que la imagen de G vector está incluida en el dominio de F, bla, 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 y que a su vez, F y G son funciones de clase 1, o sea, existen las derivadas parciales y son continuas, en el punto donde yo quiero evaluar las derivadas parciales, eso se sobreentiende. Vamos a ponerlo, observación, condiciones. Eso se va a cumplir siempre, por lo general, si no hay problema. La imagen de G, la imagen de G vector incluido en el dominio de F, esto se va a cumplir siempre. Por lo general uno no calcula la imagen de G dominio de F, yo lo hice, habría que hacerlo formalmente, ojo, esto incluido acá, sí, porque si no, no puedo armar la composición. O sea, esto se cumple, y 2, F y G son funciones que pertenecen a clase 1 en el punto XY, bueno, en el punto XY, en el punto donde yo tengo que evaluar la función. Son funciones de clase 1, en el punto donde tengo que evaluar la función. O sea, las derivadas parciales existen y son continuas. Esta condición es muy fuerte, muy importante, porque me posibilita, como hicimos en los videos anteriores, armar el diferencial de H, porque a través del diferencial de H, no se olviden, sale la regla de la cadena que voy a poner ahora, que ahora lo aceptamos como una regla, claro. Entonces, esta sería la regla 1. Regla 1, ¿quieren poner? Regla 1. Regla 1. Entonces las derivadas parciales van a ser así. La derivada parcial de h respecto de... Acuérdense que h es una composición f compuesta con g de v. Esta función h va a ser una función que depende de u y de b. Depende de u y de b. Entonces tengo que sacar las derivadas de h respecto de u. Y que no es otra cosa que, prestad atención, cuando derivo, lo primero que observamos es lo que mira la derivada. Lo que mira la derivada primero es la función de afuera, que en este caso es la f. Y la f es esta, depende de x y de y. Entonces yo tengo que hacer la derivada parcial de f respecto de x, porque f depende de x, por la derivada parcial de x respecto de u, porque fíjense acá en la g vector x depende de u, más la derivada parcial ahora de nuevo de f respecto de y, por la derivada de y respecto de u, porque y también depende de u. Si observamos la fórmula, acá dice respecto de u, acá dice respecto de u y acá dice respecto de u. Siempre dice respecto de u, porque estoy haciendo la derivada parcial respecto de u. Y otra cosa muy notoria en la regla de la cadena. Si nos fijamos, esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Eso es un detalle muy importante, pero sirve para recordar didácticamente la fórmula. Más allá de la deducción a través del diferencial, como lo hicimos antes, pero una cuestión didáctica, mnemotécnica. Acá siempre dice respecto de u, respecto de u, respecto de u. Y después hay que agregar de que acá aparece el mismo diferencial x que acá arriba, y acá aparece el mismo diferencial y que acá arriba. Eso es un detalle muy importante para recordar en forma muy clara la fórmula de la derivada parcial de h respecto de u, o sea, la regla de la cadena. Y después, lo mismo, pero respecto de b. La derivada de h respecto de b no es otra cosa. De nuevo, empezamos de nuevo. Acordémonos que la derivada parcial siempre mira primero la función de afuera y después la de adentro, que es g vector v, está dada por estas dos componentes, ¿no? Entonces, la derivada de h respecto de b es la derivada de f respecto
respecto de x por la derivada de x respecto de b. Ahora respecto de b, antes era respecto de u. Ahora todo es lo mismo, pero respecto de b. Más la derivada de f respecto de i por la derivada de i respecto de b. Entonces, valga el detalle, lo mismo. Acá siempre va a decir respecto de b porque estamos derivando respecto de b. Y el mismo detalle de acá arriba. Este diferencial es el mismo que este que está acá arriba y este diferencial es el mismo que está acá arriba. Un detalle para recordar didácticamente la fórmula. Y acá ya tenemos expresada la primera regla de la cadena. Si tenemos un esquema como este, bueno, aplicamos esta fórmula. Esta fórmula la aplicamos recién en el ejercicio anterior, con diferentes letras, ¿no? Porque acá decía Z, F de V, y acá decía G, X, Y, y acá decía U de X, Y, B de X, Y. Bueno, no importa, cambié las letras, pero hay que acostumbrarse a los cambios de letra también en los ejercicios, porque no van a ser siempre las mismas letras. Entonces, como no van a ser siempre las mismas letras, hay que acostumbrarse a ese modelo, a esa estructura, a esa forma, que es la que estoy presentando acá. Bueno, hay varios ejercicios con respecto a esto. A ver si podemos hacer un ejercicio. Sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos a aplicar esta regla 1, después vemos la regla 2. Pero vamos a hacer un ejercicio con respecto a esta regla, que es, vuelvo a repetir, similar al ejercicio que hicimos antes, pero con otras letras. En vez de que diga XY, acá decía V, acá decía XY, y acá decía U, que depende de X e Y, y acá decía B, que depende de X e Y. En realidad la estructura es la misma. Cambian las letras, pero la estructura de cómo expresar la regla de la cadena didácticamente así es la misma. Ejemplo, a ver, hay ejemplos en la guía. Claro que sí, a ver si podemos ver la guía. A ver si la creo que la tengo ahí. Ahí. Acá está. Ejercicio 1. A ver, hay muchos ejercicios. Por ejemplo, acá el ejercicio E. Lindo ejercicio, ¿no? Si ustedes ven bien, el ejercicio E dice z igual a x más y al cuadrado. Esta sería la fxy que yo escribí en el pizarrón. Y después la parametrización, que sería la g vector, que escribí también en el pizarrón. En este caso está dada por la parametrización x igual a u más b e y igual a b cuadrado por u. Se dice parametrización porque depende de parámetros. La x depende de dos parámetros, parámetro u y parámetro b. Y la y también depende de los mismos parámetros u y b. Bueno, me piden las derivadas parciales de z respecto de u y de z respecto de b. Bueno, en realidad, cuando me piden así esta expresión, en realidad me están pidiendo las derivadas de la composición entre esta función z, que es de la forma x más y al cuadrado, con esta g vector dada por esta parametrización x es igual a u más b e y igual a b cuadrado por u. Yo lo que podría hacer, muy piola, es reemplazar este x que es u más b acá adentro, como indica el puntero láser, y este y que es b cuadrado por u acá adentro, y ya está, saco las derivadas parciales de esa z respecto de u y de esa z respecto de b y punto. Pero yo lo que quiero es evitar de armar la composición de funciones como dijimos recién. Quiero pasar directamente aplicando la regla de la cadena para poder calcular directamente la derivada parcial de z respecto de u y z respecto de b sin necesidad de armar la composición. Y eso es lo que queremos hacer, claro, por eso estamos dando esto. Entonces vamos a hacer este último problema. A ver si lo podemos hacer y aplicar esta regla, porque me ocupó casi todo el pizarrón, pero está bien. Claro, se me ocupó todo el pizarrón. Pero bueno, ustedes seguramente pueden detener el video y bueno, copiar todo lo que estoy haciendo yo acá. Bueno. Bien. Ahora lo voy a copiar este ejercicio. Después lo vamos a hacer. Voy a salir de pantalla un momento. A ver. Y acuérdense una cosa. Acá, según el problema, no me pone la derivada de h respecto de u y h respecto de b, donde h es la composición entre esta z y esta parametrización que sería, o hace las veces de g vector. Me ponen de z respecto de u y de z respecto de b. Que acá
en nuestra exposición en el pizarrón esta derivada de h respecto de u no es otra cosa que la derivada de esa z respecto de u, así la ponen ahí en la práctica. Y esta derivada parcial de esta composición h respecto de b no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de b. De z respecto de b. Acuérdense de eso. Bueno, ahora podemos hacer el ejercicio. Bueno. Hay que hacerlo. Acuérdense de esta estructura. Yo tengo que borrar. Por ahí, si tengo lugar, lo hago, pero no quiero que quede feo. Pero podría hacerlo aplicando esta fórmula. Bueno, ahora, por eso. Yo lo que voy a hacer, esto queda para la foto, detengan el video, copien la fórmula esta, y vamos a aplicar, en ese ejercicio que mostré, vamos a aplicar esto. Y vamos a sacar la derivada parcial de z respecto de u y z respecto de b. Me voy a encargar de copiar el problema. Ustedes también, que es el punto B, el ejercicio B. El punto, sí, el punto E, el ejercicio E. Y detengan el video, retrocedan, copien esta fórmula, porque necesito borrar para hacer el ejercicio. Este va a ser un ejemplo de la regla 1. Después veremos después la regla 2. Y ya está. A ver, voy a borrar acá. Lo lamento, pero borro la regla 1. Ustedes ya la tienen en el video. La copian en una hoja, prolijamente, la tienen ahí, a mano, y van a ver que vamos a aplicar directamente esta fórmula que escribí en la regla 1, que es simplemente la regla de la cadena de una composición entre una función escalar, z igual a fxy, con una función vectorial de la forma g vector v, donde u y v son los parámetros, ¿no? Por eso se dice también que g vector está dado en forma de ecuación paramétrica o sistema de ecuaciones paramétrico, que aparece ahí con llave, ¿no? Como ustedes están viendo en pantalla. Eso que aparece en llave es un sistema paramétrico que lo que identifica sería el g vector, que sería la g vector que depende de u y de b. G vector porque sería la componente x, que es u más b, y la componente y, que es b cuadrado por u. Entonces, recordar esta fórmula que ahora estoy borrando en el pizarrón, y ahora voy a copiar el ejercicio. Ejemplo de la regla 1. Bueno, es un bonito ejercicio, no sé por qué, pero bonito. Z es x más y al cuadrado. Y después el G vector está dado en forma paramétrica, vamos a ponerlo ahí como aparece ahí en la guía. En forma paramétrica sería x es igual a 1 a b, y de y es igual a b cuadrado por u. ¿Ah? Entonces, bueno, esto representa la G vector. Bueno, ya está, ahora sí. Me piden las derivadas parciales de z respecto de u y de z respecto de b. Me piden estas dos derivadas parciales que van a ser las derivadas de la composición respecto de u y respecto de b respectivamente. Bueno, parece muy bonita cara. Bueno, necesito calcular esas dos derivadas parciales. Atentos. Retrocedan el video y si copiaron la fórmula mejor, así ven cómo aplico la regla 1 a este ejercicio. Bueno, me piden estas dos derivadas parciales. Aplicando la regla de la cadena sería la derivada de esta z respecto de u, que es la composición entre z y esta g vector. Bueno, esta sería la función fxy, ¿no? Acuérdense que yo definí la fórmula que esa es la función fxy. Entonces va a ser la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de u, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de u. Acuérdense que siempre dice u acá abajo, y este diferencial es igual que este diferencial, y este diferencial es igual a este diferencial. Es una forma mnemotécnica de recordar bien la fórmula. Bueno, y después la otra derivada
Es lo mismo, pero en vez de con U, es con respecto a B. La derivada parcial de f respecto de x, por la derivada de x respecto de b, más la derivada parcial de f respecto de y, por la derivada parcial de y respecto de b, y otra vez lo mismo. Siempre dice b. Y estos diferenciales son siempre iguales. Acuérdense de eso. Bueno, listo, ya tenemos la misma fórmula que habíamos escrito antes, pero adaptado, bueno, estamos haciendo problemas, claro. Vamos a ver. La derivada parcial de f respecto de x. F es esta función. Entonces, si hago la derivada parcial de f respecto de x, y está fija, está constante. Entonces acá hay que aplicar, como ya sabemos de análisis 1, la regla de la cadena, ¿no? O sea, bajo el 2, al 2 le resto 1, por la derivada de lo de adentro. Pues primero derivo lo de afuera y después lo de adentro. Cuando derivo parcialmente respecto de x, lo de adentro, me queda la derivada de x vale 1 y la derivada de y vale, respecto de x vale 0 porque y es constante, está fija. Entonces me queda 1 por 1. Esta derivada de x respecto de u vale 1. No, perdón, la derivada de f respecto de x vale esto, 2 por x más y por 1. Y después por la derivada parcial de x respecto de u. ¿Quién es x? Esto. Si hago la derivada parcial de x respecto de u, b es constante, está fija. Entonces la derivada de u respecto de u es 1 y la derivada de b respecto de u vale 0 porque b es constante. Entonces me queda 1. Este 1 es de la derivada de x respecto de u. La derivada parcial de x respecto de u. Yo pongo así para que se vea lo que estoy haciendo. O sea, este valor es la derivada parcial de f respecto de u, y este 1 de acá corresponde a la derivada parcial de x respecto de u. Bueno, más la derivada parcial de f respecto de y, va de nuevo, lo de afuera se eleva al cuadrado y lo de adentro es una suma, bajo el 2, al 2 le resto 1, me queda elevado a la 1, ¿no? 2 menos 1, 1, no pongo elevado a la 1, no tiene sentido. Por la derivada de lo de adentro, pero respecto de quién, respecto de y. Le va a quedar 0 más 1, 1. O sea, esta derivada es esta. Y después la derivada de y respecto de u, y es esto, derivo de y respecto de u, b es constante, me va a quedar la constante afuera multiplicando, me va a quedar b cuadrado por la derivada parcial de esto respecto de u, o sea, de u respecto de u es u. O sea, esta derivada es esta. Bueno, y así calculo el resto. Otra vez, la derivada de f respecto de x, eso ya lo hicimos, no vamos a repetir lo mismo. Va a quedar 2x, acá 1 por 1 es 1, no tiene sentido repetir lo mismo. O sea, esto es esto. La derivada de x respecto de b es 1 también. O sea, este 1 viene de acá. Más la derivada parcial de f respecto de y. Bueno, otra vez regla de la cadena, ya lo hice acá. Pero la derivada con respecto, ojo, guarda, ¿no? Respecto de y, va a quedar la derivada parcial de f respecto de y, bueno, acá adentro, bueno, va a quedar 0, y acá va a quedar 1. O sea, esta derivada es esta. Por la derivada parcial de y respecto de b, va a quedar 2b por u. 2b por u es esta derivada, esta última derivada. Listo, ahí tenemos las derivadas. Bueno, claro. Se supone que a mí me pedían la derivada parcial de z respecto de u y de z respecto de b, donde z acá se interpreta como la composición de funciones entre esta fxy y esta parametrización que interpreta la g vector que hablábamos antes. Entonces, no me puede quedar el resultado con x y con y. Me tiene que quedar todo respecto de u y de b. Entonces, acá donde dice x, pongo u más b, y donde dice y, pongo b cuadrado por u. Y acá también, y acá también, y acá también. O sea, todo tiene que quedar en función de u y de b, porque me estaban pidiendo las derivadas parciales de z respecto de u y de z respecto de b. Entonces, bueno, al final del día tengo que encargarme de poner las cosas como corresponde, todo en función de u y de b. Y ahí terminó el chiste.
Entonces, respuesta, sintetizando, al final del día queda así. La derivada de z respecto de u, donde dice x, pongo u más b. Y donde dice y, pongo b cuadrado por u. Bueno, por 1 no tiene sentido. Más 2, bueno, lo mismo, u más b, más b cuadrado por u, y acá pongo por b. Bueno, me quedó eso, listo. Y la derivada de z respecto de b, acá reemplazo x por u más b y por b cuadrado por u, bueno, me queda lo que me queda, y listo. Más, bueno, acá queda 2 por 12, 4, ¿no? Va a quedar 4. El orden de los factores no altera el resultado, axioma de conmutatividad, ¿no? En el producto de números reales. 2 por 2 es 4. X se suma a b. Y es b cuadrado por u. Bueno, por 1 es lo mismo porque 1 es el elemento neutro del producto. Por b por u. Bueno, ahí me quedó esta expresión, digamos, no quedó muy lindo, pero queda la expresión que tiene que quedar. ¿Puedo reducir a la mínima expresión? Sí, porque puedo distribuir el 2 acá adentro, el 2 acá adentro también, el b también lo puedo distribuir. Bueno, ok, acá también. Me puedo tomar el atributo y hacer la propiedad distributiva. Bueno, axioma de distributividad, está mal dicho, propiedad distributiva. Y después, bueno, sumar acá abajo, me va a quedar una expresión. No sé si puedo llegar a simplificar algo, pero me queda esa expresión. Pero lo puedo dejar así también, ya está, listo. Y ahí terminó el chiste. Y ahí terminamos el video también. La clase que viene, doy la regla 2. Y con eso ya está, vamos a poder hacer todos los ejercicios de la guía que aparecieron ahí en pantalla, todos. Y ya está. La cuestión es practicar. Así que bueno, la idea es practicar todos los de la regla 1, claro. La regla 2 mañana o en el próximo video. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el problema D y E. Bueno, esto ya lo hice yo, bueno, habría, volverlo a hacer no está de más. El problema de tarea, queda también. Y la mañana vamos a ver la regla 2 que tiene que ver con estos 3 ejercicios de acá. Donde seguramente, a diferencia de la regla 1, de la regla 1, en la regla 2, la X y la Y dependen no de dos parámetros U y B como vemos acá abajo, ¿no? Porque hasta ahora vimos, como vimos en los otros videos, que X e Y en esta parametrización dependían de los dos parámetros U y B. Ahora, para la regla 2, la X y la Y van a depender de un solo parámetro que se llama T. Va a ser más fácil aún. La regla 2 es más fácil, porque hay un solo parámetro. Así que, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Y ahí ya podemos completar todos estos ejercicios de acá de regla de la cadena correspondientes a funciones compuestas. Bueno, listo. Me voy, porque Zoom me está diciendo, mirá que te pasaste de los 30 minutos. Bueno, nos vemos en 33 y vemos la regla 1, como dije. Que tengan felices sueños, repasen todos los videos, porque si no, es una avalancha de cosas que después se viene, uno agarra un video, qué sé yo, el video 30, si no viste qué sé yo, el 27, por ahí no vas a entender un poco. Pero eso los invito a repasar los videos, repasar todo y hacer los ejercicios. Nos vemos en 33. Que tengan felices sueños. Chau, chau.